Seguimos compartiendo con ustedes, así estamos a través de la señal de TV Más HD. Un saludo para la gente de Cerro Colorado. Pensamos estar en los próximos días, solamente necesitamos que Roberto Diringer nos confirme la fecha, si es que está. Procuraremos estar porque sabemos que van a hacer una actividad muy interesante. También el saludo para todo el sur del departamento. Lo decíamos hace instantes, nos visita en el día de hoy el diputado Fernando Amado, líder de un sector del Partido Colorado, que tiene lógicamente aspiraciones de poder llegar a lo máximo que puede aspirar alguien que realiza su carrera política, y es la presidencia de la República. No es la primera vez, por suerte, que viene, tan mal no lo tratamos la vez anterior, así que bienvenido nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muchas gracias por recibirme de vuelta, por la oportunidad de poder conversar un rato de los temas que nos interesan a ambos. No, yo creo que siempre es interesante este tipo de acercamientos, sobre todo los quienes están en la actividad política y en la actividad de gobierno, porque la mirada que se tiene a veces desde el puerto de Montevideo hacia adentro del país, por supuesto, no hacia afuera, es diferente a cuando se va a cada lugar. ¿Le ha pasado esto? Sí, de claro, constatar claro. de que la realidad del interior es diferente a la que se pinta. Es absolutamente fundamental si uno quiere representar bien, y en la tarea política se supone que la aspiración es a representar bien y representar a todo el país, y más si querés asumir más responsabilidades en la carrera política, que es el caso nuestro, es el caso en el que estamos embarcados. Es fundamental para cumplir bien el rol y para aspirar a otros de más responsabilidad, conocer bien lo que pasa en el Uruguay. Y a lo largo y ancho del país son realmente muy distintas las realidades, incluso hasta dentro de un propio, de un mismo departamento. No es la misma la realidad de Guillón que la de Paysandú. Ahí está, ¿con qué se ha encontrado que le ha llamado la atención decir, esto pasa? No, digamos, lo más llamativo es algo que yo ya venía, digamos, sintiendo, visualizando, intuyendo. Yo trabajo en la comisión, soy miembro titular en el Parlamento de la Comisión de Legislación del Trabajo. Es la comisión que en el Parlamento es, digamos, la que trata todos los temas vinculados al mundo del trabajo y es la que, digamos, es el paralelismo al Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, porque hay comisiones permanentes que son casi todas paralelas a un ministerio y después hay comisiones especiales. Bueno, en esa comisión, yo ya hace 6 años que estoy, hace 7 que soy diputado y hace 6 que estoy en esa comisión. Y he visto, digamos, la evolución o la involución, como quiera plantearse, en el aumento progresivo, sobre todo en este quinquenio, o sea, a partir del 2015, de una cantidad de situaciones de dificultades laborales, de cierre de emprendimientos productivos, sobre todo en algunas zonas neurálgicas del país en donde se está acumulando además ese fenómeno, caso Colonia, por ejemplo, ¿no? En donde ya hay acumulado varios cierres de emprendimientos productivos que eran los pulmones de trabajo, ¿no? De localidades enteras, de Nueva Albesia, Rosario, que hasta el Canal 8 cerró en Rosario, ¿no? De Carmelo, ¿no? Hay empresas que están ahí, al borde de una situación que no sabemos qué va a pasar, Calcar, por ejemplo, en Soriano, en Dolores, El Molino, ¿no? Estuve reunido en esta gira con los trabajadores del Molino de Dolores, una localidad que cuando llegás, ¿no? Una de las bienvenidas es a el lugar en el Uruguay de la producción de granos y de la industrialización de granos, etcétera, y se puede dar la paradoja que cierra el molino, ¿no? Tiene el 18 de diciembre una instancia, entonces estamos hablando de más de 100 puestos de trabajo directos en Dolores, en el molino, el impacto que puede generar en una localidad como Dolores, y esa tónica la veo en Salto con el citrus, ¿no? Problemas realmente importantes. En Tacuarembó, si no fuera por el frigorífico, pero que el frigorífico también está adquiriendo nuevas tecnologías y por ende está sustituyendo mano de obra humana por tecnología, y ese también es un problema que nos tiene que preocupar mirando para adelante, porque el impacto de la tecnología evidentemente va a acelerar un proceso de necesidad de actualización, de ayornamiento y de poner la mirada en cómo preparamos a nuestra juventud para un mundo del trabajo en donde muchos de los puestos que conocemos hoy no van a estar y va a haber otros, ¿no? Entonces, depende de nosotros y de cómo manejemos esto en la educación y de cómo formemos a nuestros jóvenes para un mercado laboral dentro de 6 años, dentro de 8 años, dentro de 10 años, que lo único que sabemos es que no va a ser igual al que tenemos hoy y que lo que tenemos que darles es herramientas de esas intangibles
pero que sirven para que después esos niños, niñas, adolescentes de hoy, cuando estén inmersos en ese mercado laboral, puedan realizarse y desarrollarse con éxito, ¿no? Entonces, te diría que el tema, ¿no? Que palpé en todas las latitudes de la República es el tema del trabajo. Perfecto. Y ahí nos vamos a detener en esta cantidad de aspectos que ha marcado. Porque le voy a agregar que el sector lácteo, si bien hoy no tiene problemas de producción, ha tenido problemas de precios en el mercado internacional, es un sector en el cual nosotros, porque vivimos en la cuenca lechera, sabemos que dentro de unos años va a tener problemas. Porque se produce mucha leche en todo el mundo. Y cada vez se produce más. Entonces, ¿cómo se hace desde lo legislativo, en este caso, que usted tiene la posibilidad de trabajar en una comisión de trabajo, para visualizar la realidad, pero a su vez tratar de ver un poquito más allá, qué es lo que viene y de qué manera contribuir para cambiar la pisada? Porque da la sensación de que son muy pocos los actores y los sectores de la actividad nacional que están poniendo el tema crudamente arriba de la mesa. Es más fácil decir, el gobierno tiene la culpa, cobra impuestos caros, o son altos los impuestos, o los costos de producción son altos, que es un tema discutible, lógicamente, discutible desde el punto de vista de la opinión pública, pero en la práctica, ¿qué se puede hacer efectivamente para tener resultados positivos en el corto plazo? Pues ya no podemos hablar muchas veces en el mediano plazo. Sí. Porque el mundo va mucho más rápido de lo que creemos. Sí, yo tengo la impresión que el Parlamento lo que puede ser es una caja de resonancia, ¿no? Y que la Comisión de Legislación de Trabajo sobre todo puede ser eso, una caja de resonancia. No creo en que haya aspectos vinculados al mundo del trabajo que puedan, digamos, a partir de legislación concreta, generar respuestas directas e inmediatas. Pero, ¿sí? Por ejemplo, cuando llaman a algún ministro, ¿les da bolilla a los ministros o los ministros se guardan, van con el discurso, pronto dicen lo que tienen que decir y se van como que si no hubieran escuchado nada? Mirá, nosotros en la comisión tenemos un problema importante, que es que hay acumulación de una cantidad de problemas de tema laboral, de persecución sindical, de cierre de empresas de trabajo, de temas que vienen de antes, como Fripur, por ejemplo, por un ejemplo, de proyectos de ley que están en la comisión a estudio, como el Fondo de Garantías de Insolvencia Patronal, justamente para que cuando hay un cierre tipo Fripur y quedan 900 y pico de trabajadores en la calle, digamos, no sea el pueblo el más débil, el eslabón más débil de la cadena, o sea, el trabajador, el que quede colgado del pincel, y que haya un fondo que pueda por lo menos hacer frente a los créditos laborales, ¿no? Que fueron generados por esos trabajadores. ¿Y por qué está trancado este proyecto? Porque el gobierno, por el oficialismo, no tiene una opinión, digamos, coordinada. Hay sectores del oficialismo que lo llevan. Nosotros, en el caso personal, en el caso del Partido Colorado, pero en el caso mío de la comisión, que yo soy titular y tengo voz y voto en la comisión, y estoy comprometido, además, más allá de que mi partido lo apoye o no, a votarlo también en el plenario, porque siento la necesidad de tener ese respaldo para los trabajadores. Y eso realmente es algo que digamos, en la comisión está trancado, porque hay sectores del oficialismo que lo apoyan y otros que lo trancan, ¿no? El astorismo lo tranca, el Frente Libre Sereno lo tranca, y sectores como el MPP, como el Partido Comunista, como el PVP, que están representados en la comisión, lo ven con buenos ojos. Pero el Ministerio de Economía dijo claramente que no apoya ese proyecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, a nivel legislativo hay también una realidad que tiene que ver con la realidad interna del gobierno y las distintas visiones acerca no solo de la economía, sino del mundo del trabajo, y del sindicalismo, que también se mete en el medio y que a veces yo creo que actúa responsablemente y a veces de la otra manera, porque también hay que entender que primero hay que pelear por las fuentes de trabajo, pero también hay que entender que hay que ayornarse, como tú decías, y hay que empezar los procesos de actualización, porque uno puede, y yo estoy de acuerdo, por ejemplo, no sé, un oficio que hoy esté por quedar caduco, ¿no? Y que las personas que trabajan de eso hoy no tengan más preparación y formación que para desempeñar ese trabajo. Entonces, entiendo de que está bien de que esas personas acudan al Parlamento, acudan a las fuerzas políticas, acudan al Estado, al gobierno, para que el Estado los ayude a formarse, a no quedar en la vía de un día para el otro y, en algún sentido, a tener nuevamente las herramientas para reinsertarse en otros trabajos, ¿no? Entonces,
entiendo que está bien que haya un acompañamiento. Lo que a veces el sindicalismo no entiende, y es lo que yo trato de hablar con ellos porque tengo relación, porque tengo puente fluido de diálogo y porque me interesa, digamos, generar sociedad en el sentido mejor de la expresión, pensando en política con P mayúscula y pensando en los problemas del país. Yo muchas veces le digo de que entiendo de que a veces se abroquelan para pelear por determinados puestos de trabajo y porque no cierren determinadas empresas con determinados oficios. Un ejemplo es bien concreto, el de las operadoras de radiotaxi, ¿no? Es decir, es un trabajo que, o sea, de aquí a poco, como dicen los brasileños, va a quedar caduco. O sea, antes en Montevideo, en donde había un gran despliegue, digamos, de cabinas rojas, ¿no? En donde paraban los taxis y vos en tu barrio tenías el teléfono en la cabina más cercana y llamabas un taxi. Después eso pasó a no existir más, hoy quedan muy pocas cabinas, solo en algún shopping de Montevideo. Pasó a existir el radiotaxi, ¿no? Y los distintos formatos de llamar y que te manden el taxi. Bueno, ese sistema, por distintas razones, por las aplicaciones que tenemos hoy en los celulares, por las aplicaciones internacionales y las nacionales, porque hay de los dos tipos, va a quedar caduco. O sea, las personas que trabajan de eso, en 4 años, 5 años, 3 años, con suerte, no van a tener más ese trabajo. Entonces, a veces el sindicalismo reacciona de manera inmadura en el sentido de que se abroquela diciendo no, esos puestos de trabajo tienen que seguir existiendo, y casi que tienen que seguir existiendo para siempre. No, no va a pasar. Entonces, la manera, es como la tecnología, la mejor manera de transformar algo que puede impactar negativo en algo positivo es no ponerse de enfrente a una ola que te va a pasar por arriba, sino agarrar la tabla, subirte y surfearla. Y en la tecnología, bueno, vas a poder frenar, digamos, el impacto de la tecnología. Lo mismo con estos puestos de trabajo que se van a perder. Bien, ¿y usted cree que la mayoría de los actores políticos hacen esta lectura que usted está haciendo? Mirá, yo creo que hay... ¿Entienden la realidad que estamos viviendo o todavía pasa eso de que mucho actor o representante político partidario, yo siempre hago la diferencia, hacer política es una cosa, política partidaria es otra, todos hacemos política... Todos, los ciudadanos todos. Exacto. Sí. Pero da la sensación como que no todos ven esto que está pasando. Que en Florida, cuando a veces lo hablamos y lo hemos hablado aquí en esta mesa con algún actor de la actividad agropecuaria, nos dice, se van a terminar ya no hay más el chofer de tractor. Claro. Se están terminando, va progresivamente perdiéndose puestos de trabajo en los tambos. Sin duda. Fue lo que pasó en algún sentido con toda Pero todo esto, ¿lo ven? ¿Usted cree que lo ven? El resto de los colegas suyos que están ahí, ¿ven esta realidad que se está viviendo en el país? Es difícil que yo le pueda hacer una radiografía, decir, yo lo que veo, creo que algunos sí, otros no. Yo lo que veo que hay sí algo de eso, algunos lo ven y algunos no lo ven. Y después creo que algunos lo ven, pero digamos, reaccionar frente a estas situaciones tiene costos políticos en el sentido más tradicionalista. ¿Por qué? Perder votos. Sí, perder votos o perder simpatías, ¿no? O generar antipatías, o campañas de antipatías, llamémosle, ¿no? De alguna manera. Porque no es nada gracioso ni simpático de repente decirle a las operadoras de radiotaxi que, miren señora, en un tiempo que no sabemos cuál es, ustedes se van a quedar sin este trabajo. Entonces lo que tienen que hacer es formarse y capacitarse para poder empezar a encarar otro tipo de actividad laboral. O sea, aquella seguridad típicamente uruguaya, ¿no? Y en el mundo también, pero en Uruguay es muy característica, aquello de que entrabas a una fábrica o a un emprendimiento o a una empresa, ni que hablar si entrabas al Estado, pero también funcionaba en el mundo privado. Entrabas a un lugar de adolescente, con 17 años, con 18 años, y a veces hasta pasaba de que te terminabas jubilando 40, 50 años después en la misma fábrica. Bueno, ese Uruguay y ese mundo no existe más. O sea, está cambiando la forma de ser. Empresarios de Florida que han estado en esta misma mesa también han dicho hace bien poquitos días, que cuesta generar el sentido de pertenencia a nivel empresarial también. Sin duda. Porque las nuevas generaciones vienen con otro chip. Vienen con otra cultura referida al trabajo. Totalmente. Y no vienen en el formato ese de ingresar a un trabajo pensando en hacer carrera. No, quizás lo quieren como escalón para saltar a otro trabajo después. Y va a ser, digamos, la tónica del trabajo de los tiempos que vienen. O sea, una persona va a trabajar en su vida en 14, 15, 16 emprendimientos distintos. Entonces, quienes tienen las aptitudes y la formación para hacerlo, se pueden manejar solos, digamos, se pueden defender solos, ¿no? El tema es
focalizar, y en eso tiene que estar el Estado, por eso yo soy, digo, de perspectiva vallista, como vallista que soy de Valle Ordóñez, o sea, el Estado lo que tiene es que tratar de amortiguar esas desigualdades, generando las posibilidades de la formación para quienes no tienen capacidades por distintas razones, por donde nacieron, por sus entornos socioeconómicos, por la razón que sea, para darle seguimiento y para que esa gente no termine cuando sucede a lo inexorable, que es que, por ejemplo, los oficios de determinada característica no estén más, no quede en pampa la vía, como se dice habitualmente. El tema de la tecnificación se ve en el agro ni que hablar, en muchas cosas son muy evidentes, pero hasta en las grandes inversiones, o sea, la forestación, ¿no? Estamos hablando, y está el tema en boga, la forestación, cuando recién inició el proceso, todo el desembarco industrial de la forestación, y de Bondi en su primera etapa, etcétera, etcétera, además de todos los puestos de trabajo directos que se generaron a partir de la construcción de las plantas, etcétera, todo el proceso de la forestación llevaba una cantidad de mano de obra que hoy ya no la lleva más. Hoy es una máquina la que saca el árbol, lo pela y lo mete adentro del camión. Es decir, lo sabe mucho la gente de Cerro Colorado que nos ve, entonces, por ejemplo. Tampoco hay que comerse la pastilla con que las megas inversiones, ¿no? Que yo no digo que haya que estar cerrado a ellas. No es volver atrás, ¿no? Ser razonable, racional. Por supuesto que el Uruguay tiene que estar abierto a grandes inversiones, no a cualquier precio, ¿no? Lo vemos ahora luego, la pausa. Dale, con gusto. Porque vamos a hablar de ese tema de OPM, porque es el que genera expectativas mirando hacia el futuro.